Entonces empezaban ya a diferenciarse para convertirse en células sexuales. Duro. En la segunda semana de gestación, células del embrioblasto, cuenta la historia, migran hacia la pared del saco uterino, ¿listo? Para que posteriormente, ya casi terminada la cuarta semana, se termina de invaginar ese saco uterino y formaba las crestas genitales, ¿listo? Que eran ya células entonces con carácter bipotencial, es decir, con posibilidad ya de diferenciarse o en una gónada masculina o en una gónada femenina. ¿Quién era el responsable de que se pudiese tomar el camino hacia la gónada masculina o la gónada femenina? Duro. La proteína SRY, expresada en el gen Y. ¿Listo? Entonces, esa era la que permitía entonces que se desarrollara el conducto de Wolff, ¿listo? Se atrofiara el conducto de Müller y la ausencia de ella pues generaba el resultado contrario para tener un aparato reproductor o una sexualidad femenina. ¿Listo? Ahí habíamos quedado, creo. Habíamos hablado también de las dos divisiones celulares que también sufren las células dentro del proceso de la gametogénesis. En sus primeros estadios, las células o los gametos se diferencian o se replican por mitosis para aumentar su número. Pero ya en sus estadios finales, en sus estadios de maduración, veíamos que tenían que diferenciarse o dividirse por meiosis. Y hablábamos de que eran dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. Vamos a mirar ahorita la diferencia entre el proceso de ovogénesis y el proceso de espermatogénesis, en qué momentos se lleva a cabo cada una de esas meiosis. Bien, y aquí estábamos hablando de esto, ¿no? Los cromosomas, que es donde están los genes de cada persona, pues son analizados. Esto es un cariotipo, ese es el nombre que recibe esta organización, y es una fotico que le sacan, en donde van organizando los diferentes cromosomas hasta encontrar 22 pares de autosomas, que son los que nos dan las características físicas que ustedes tienen, y un par número 23, que es el cromosoma sexual. Bien. Aquí tenemos el proceso de ovogénesis y espermatogénesis. Como lo vamos a ver más adelantico con más detalle, pues aquí solamente quiero resaltar dos elementos o tres elementos importantes. El primero de ellos, como les decía, aquí vemos a partir de la ovogonia o de la espermatogonia, los procesos de división son mitóticos, van aumentando el número de espermatogonias y de ovogonias. Y luego, después de la pubertad, para el caso de la espermatogénesis, y semanas antes del nacimiento, para el caso de las ovogénesis, se arranca la primera división meiótica. Entonces, la primera gran diferencia, la primera división meiótica en la ovogénesis arranca desde antes del nacimiento, más o menos séptimo mes, una semana 28, 30, por ahí, por esos lados, no hay así una fecha muy precisa, arranca la primera división meiótica para la ovogénesis. Y posterior a esa división meiótica, esas ovogonias, que ya se convierten en ovocitos primarios, entran en un estado de reposo o en un estado de... recibe el nombre de diploteno, pero básicamente es un estado en el cual no ocurre nada, es como un silencio desde el punto de vista de replicación celular. Y solo hasta la pubertad vuelve y se lleva a cabo, por los influjos hormonales, la segunda división meiótica. ¿Listo? Entonces, miren las dos grandes diferencias que ya encontramos tanto desde el punto de vista de la espermatogénesis y la ovogénesis en cuanto a las divisiones meióticas. La otra gran diferencia es el número de células reproductoras que surgen del proceso de ovogénesis y del proceso de espermatogénesis.
La ovogénesis da origen, en condiciones normales por supuesto, a un solo óvulo u ovocito secundario maduro. Las otras células hijas de estas divisiones meióticas se transforman, son células que tienen menor tamaño y se transforman en cuerpos polares o corpúsculos polares. Esto con miras a garantizar, pues obviamente, que somos una especie de reproducción única. Esto solamente se ovule una sola célula germinal. Mientras que en el caso de la espermatogénesis, ahí sí se producen 4 espermatozoides o 4 células germinales. ¿Listo? Nos quedan claros esos dos. Pues obviamente hay una gran cantidad ahí de procesos que por cuestión de tiempo no podemos revisar. Pero importante, los procesos o los momentos mejor en los cuales se lleva a cabo, disculpen, las dos divisiones meióticas, tanto en la ovogénesis como en la espermatogénesis. ¿Bien? Y el número de células como resultado de esos procesos de maduración de espermatogénesis y de ovogénesis. ¿Bien? Bueno, voy a seguir. Algunas correlaciones clínicas que pueden ocurrir dentro de el proceso de diferenciación o de replicación de las células, que son las polisomías y las monosomías. Hacemos referencia a polisomía cuando hay más de 46 cromosomas. Es decir, hay un par que tiene metido ahí, otro de más. Y las monosomías, que es en donde no hay 46, sino que hay 45. Es decir, uno de los pares no quedó par, sino que quedó con uno solo. Obviamente tenemos monosomías y polisomías tanto en los autosomas, como son los que vemos acá, como en los cromosomas sexuales. Esta polisomía es muy conocida por la gran mayoría de ustedes, que es la trisomía del cromosoma 21, conocida como el síndrome de Down. Aquí vemos que cuando hicieron el arreglo del cariotipo encontraron que era una mujer con 3 cromosomas 21. ¿Listo? Este arreglo genotípico o estas características genotípicas, es decir, de tener 47 cromosomas, 3 en el cromosoma o 3 del cromosoma 21, va de la mano en la gran mayoría de los casos con unas características fenotípicas, es decir, unas características externas de nuestra apariencia que de una u otra manera nos permiten sospechar que existe esto, porque esto no lo podemos ver de entrada. ¿Listo? Entonces nos tenemos que valer de algunas características como ese aumento aquí del epicanto, una macroglosia, un pliegue simiano o pliegue único, una abducción del alus valgus y cosas por el estilo que nos dan pie para sospechar que muy probablemente estas características corresponden a una alteración cromosómica que tiene esta persona, en el caso particular pues, del tema del cromosoma 21. También podemos encontrar trisomías o polisomías de muchos otros cromosomas, que muchos de los cuales no son compatibles con la vida o si llegan a nacer mueren en las primeras etapas de la vida extrauterina. Aquí por ejemplo tenemos un feto con una trisomía del cromosoma 18 y la única manera de sospecharlo es, ¿ustedes qué características diferentes le ven? No hay antebrazos. Vemos el brazo y de una vez la inserción de la mano. ¿Listo? Vemos que hay una micrognatia, un escaso desarrollo de la mandíbula. ¿Listo? Vemos que hay como un cuello casi que ausente, como que el cuellito está muy cortico. Vemos una implantación un poco baja de las orejas. Entonces, si el niño nace así, pues obviamente uno dice, listo, llévenlo mami para acá y no espere. Un momentico, yo veo a este niño como con ciertas características que no son las que yo estoy acostumbrado a reconocer. Venga, revisemos a ver. Y ojo, como veremos más adelante, estas características externas
muy probablemente van acompañadas de malformaciones también internas. No sabemos acá si este caballero tenga, pues sí, creo que es un caballero, malformaciones cardíacas, malformaciones a nivel del tubo digestivo, desarrollo de pronto de las vesículas cerebrales. Es decir, nos obliga a investigar que no haya otro tipo de malformaciones a nivel interno, que muy probablemente alguien va a decir, bueno, pero porque le falta el antebrazo nadie se muere. Pues sí, nadie se muere de eso. Entonces es señal de que hubo alguna malformación interna que sí comprometió la vida de esta criatura y que fue básicamente la principal razón por la cual no pudo seguir su ciclo vital. Porque mire que este niño nació, él tiene el ombligo, ¿no? Sí. Entonces nació, pero cuando nació, a los no sabemos cuántos días u horas posteriores pudo haber nacido y murió, y se le encuentran este tipo de características. Este sí es un mortinato, es decir, nació antes de tiempo, porque este sí no es un feto que tenga características a término, pero esta es una trisomía del cromosoma 13. ¿Listo? Que pues se le encuentra que la característica más importante es que hay un paladar hendido bilateral, ¿no? Acá y acá. ¿Listo? Hay una ausencia en el desarrollo del globo ocular y pues obviamente hay un gran desarrollo de la frente, un aumento, digámoslo así, de la inclinación, ¿no? Un achatamiento, por decirlo así, de la frente. Entonces muy probablemente el desarrollo del sistema nervioso también es muy probable que esté afectado. Bien, entonces podemos encontrar, hay algunos otros que de pronto podemos tener trisomías o polisomías de algún otro cromosoma, pero que única y exclusivamente llevan de la mano son problemas funcionales. ¿Listo? No se me expresa un gen para tal cosa, me falta un cromosoma que codifica para tal cosa, y es una enzima, o es alguna situación, porque físicamente no le encontramos una apariencia que nos pueda sugerir, y básicamente ya es un diagnóstico tardío que se hace cuando por algunas comorbilidades se encuentra que puede tener algún tipo de polisomía o monosomía en cualquiera de los otros 46 cromosomas que podamos nosotros analizar. Bien, en cuanto a los cromosomas sexuales, también entonces encontramos alteraciones. Por ejemplo, aquí obviamente son los más conocidos, el síndrome de Klinefelter, que es una polisomía. Tenemos 47 cromosomas, es decir, hay un cromosoma de más. Y corresponde, en este caso, a un cromosoma X. ¿Listo? Entonces, cuando se hace el arreglo de los cromosomas, encontramos que en los cromosomas sexuales aparecieron 2 cromosomas X y uno Y. Entonces, eso es, alguien va a decir, ¿es una mujer con carga masculina o es un hombre con carga femenina? Porque, ¿listo? Pero por convención, por los hallazgos que se encuentran, es un hombre con un cromosoma X adicional, es un hombre con algunas características de feminización. ¿Listo? Y dentro de las cuales están las más relevantes es la menor cantidad de vello corporal, una ginecomastia bastante marcada y de pronto una inserción del cuero cabelludo muy femenina, no tan androgénica como, es decir, no tiene tantas entradas como usualmente debe tener la inserción del cabello. Hay que revisar obviamente el efecto de este cromosoma X, qué impacto usualmente estas personas tienen problemas en su proceso reproductor. Algunos dicen, bueno, este es el famoso hermafroditismo, ¿no? Hermafrodita, tiene no. Lo que pasa es que en el humano no alcanza a tipificarse el hermafroditismo. Porque, ¿qué recuerdan ustedes que es el hermafroditismo? Pero claro, es un sujeto de una especie que tiene los 2 aparatos reproductores y que son funcionales. Se logra reproducir por sí mismo. Este no. Tiene parte de uno y parte de otro, pero ninguno de los 2 es funcional con la capacidad para producir una reproducción, valga la redundancia. Entonces, por eso más bien lo llaman en algunos textos el pseudo hermafrodita. No alcanza a ser propiamente hermafrodita. Entonces vemos que son hombres con unas características muy femeninas, ¿no? Bien. Este síndrome, que es una monosomía, que es el síndrome de Turner, en el cual falta
un cromosoma sexual. ¿Listo? Entonces tenemos 45, el cromosoma sexual es X, los cariotipos se deben reportar 46XX o 46XY. ¿Listo? En donde se informa el cromosoma sexual a cuál pertenece. Aquí me dicen 45, falta uno, pero de nada me sirve que digan que falta uno, pero no me digan cuál. Entonces aquí sabemos que el que falta es un Y o un X. ¿Listo? Solamente encontraron un cromosoma X. En este caso, al igual que como ocurrió con el síndrome de Klinefelter, este es un síndrome de una mujer que no obtuvo la otra X, porque predominan más características femeninas en virtud de su cromosoma X. Pero obviamente estas características femeninas no están desarrolladas adecuadamente. Usted mira, esta mujer tiene problemas de disgenesia gonadal, es decir, una alteración en el proceso de desarrollo de los ovarios, o de pronto no tiene ovarios, o son ovarios atrésicos. ¿Listo? Hay ausencia de menstruación. Muchos de estos síndromes se diagnostican cuando la niña es llevada al médico porque no se ha desarrollado. Ya tiene 17, 18 años y no le ha llegado la menstruación. Y cuando se empieza a revisar, pues muy probablemente tiene algún tipo de alteración que no le ha permitido entonces generar su menarquia y su desarrollo normal. Adicionalmente, pues tiene otras características que ustedes pueden ver aquí, desde el punto de vista fenotípico, ¿listo? Que de una u otra manera nos pueden dar como sospecha de preguntarnos, bueno, este individuo tiene algún problema cromosómico, y entonces empezar a hacer los estudios. ¿Listo? Los diagnósticos en medicina arrancan con la sospecha. Si usted no sospecha nada, pues se le pasa y queda así. Aquí hay otro que no es tan frecuente, que es el 47, es decir, es una polisomía, la anterior era una monosomía, un 47, pero son 3 cromosomas X. Entonces, como dicen, si a la anterior le faltaba un cromosoma, a esta le sobra uno. ¿Listo? Entonces encontramos como características fenotípicas que son estaturas bastante altas las de estas mujeres. Tienen un epicanto muy marcado, aquí la separación entre los dos ojos. Pueden tener hipotonía muscular, y a veces en otros países pues son escogidas para jugar baloncesto, que son mujeres altas y con esa postura. ¿Listo? Y entonces, si no se hace un análisis adecuado, pues se puede pasar este diagnóstico, porque por lo demás no tienen ningún otro hallazgo. Algunos pueden presentar aquí estos problemas funcionales como trastornos convulsivos, temblores, displasias congénitas de cadera y fallo ovárico precoz, es decir, el ovario empieza a funcionar adecuadamente, su menarquia se puede presentar normal, pero si su menopausia debía ser por ahí que tipo 40, 45, se da mucho antes. ¿Listo? Por el exceso estrogénico que va a producir el cromosoma X adicional. Por lo demás, pues no encuentra uno, salvo eso, que son mujeres con una talla sumamente alta, están por encima del percentil 75. Bien. Ahora vamos a revisar algunos conceptos relacionados con la ovogénesis. Vamos a mirar aquí en la anterior lámina, porque así de manera somera, porque aquí vamos a revisar algunos elementos con mayor claridad. Bueno, el proceso de la ovogénesis tiene como objetivo llevar la ovogonia a un ovocito maduro, y ahí su nombre. Y ojo, como les mencionaba en la gráfica, la ovogénesis inicia antes del nacimiento. Antes del nacimiento. ¿Listo? Ya habíamos visto que más o menos terminada la segunda semana, luego casi la cuarta, quinta, se terminan de formar las gónadas. ¿Listo? Y se acumulan o se generan los diferentes cúmulos rodeados por células epiteliales. Lo primero que nosotros debemos recordar es que para poder identificar
el primer proceso meiótico o la primer división meiótica es cuando una ovogonia que entra en la división celular de la meiosis 1 forma el ovocito primario. ¿Listo? Ahí ya arrancó el proceso de ovogénesis y es un proceso que arranca desde antes del nacimiento. Luego de que esta ovogonia está convertida en ovocito primario, ahorita vamos a revisar que antes también existe una fase que se llama ovocito primordial, pero eso ahorita lo revisamos. Este ovocito primario entra en un estado de reposo, en un estado quiescente, dicen algunos textos, en un estado como de sueño, así como estamos ahorita acá en muchos, ¿listo? Que se llama el estado de diploteno, ¿listo? Y ahí se detiene la primera división meiótica, y solo hasta la pubertad, 12, 13, 14 años, por el influjo hormonal, se reanuda. Ya vamos a ver qué va a hacer con el pico de la hormona luteinizante, que es una hormona hipofisial. El pico de la hormona luteinizante va a terminar esa primera división meiótica y arranca la segunda división meiótica. Y esa segunda división meiótica va a terminar con la fecundación. ¿Quedó claro? Entonces, la primera división meiótica arranca desde antes del nacimiento y se queda ahí en ese estado de latencia, y solo hasta cuando en un ciclo menstrual o en un ciclo ovárico el influjo de la hormona luteinizante la escoge para que se ovule, termina la primera división meiótica y ese ovocito inmediatamente arranca la segunda división meiótica. Y luego, si es fecundado, se termina la segunda división meiótica y si no, se expulsa en un estadio de segunda división meiótica incompleta. Vamos a mirarlo más adelante. ¿Queda clara aparte? Aquí hay una serie de datos pues, estadísticos. Yo no sé quién fue el desocupado que se puso a contar que había 7 millones de ovogonias cuando nace una niña, pero gran cantidad de ellos mueren, ¿no? Gran cantidad toda esta cantidad de 7 millones mueren o se atrofian, y se calcula que al nacer de esos 7 millones ya no queda ni el 10%, 600.000 a 800.000 ovocitos primarios. Y estos ovocitos primarios, muchos mueren y llegan aproximadamente a la pubertad 40.000. Y de esos 40.000, solo aproximadamente 500 son ovulados durante los diferentes periodos ováricos, periodos menstruales que presenta la mujer. ¿Listo? Como les decía, el estado de diploteno, que es cuando nacen los ovocitos primarios y al momento del nacimiento se mantienen en ese estadio de la primera división meiótica. Recibe el nombre de ovocito primario al ovocito que está rodeado, primordial, al ovocito primario que está rodeado de células epiteliales. Ya lo vamos a ver. Aquí lo tenemos. Esta gráfica nos muestra más o menos al 4.º mes de gestación, al 7.º mes y al nacimiento. Aquí vemos unas ovogonias que están en diferentes procesos, en diferentes estadios de su primera división meiótica. Y ya más o menos hacia el 7.º mes vemos que esas ovogonias están siendo recubiertas, acá ustedes pueden observar, por un epitelio plano. Ya cada una empieza, incluso se logra ver aquí en el 7.º mes que están suspendidas, como lo podemos ver acá, entre una estructura antral, entre un antro, un quiste. ¿Listo? Entonces ya este es un ovocito primario que ya terminó, está en su primera división meiótica, ya la inició y entra en periodo de diploteno. ¿Ok? Ya vemos que el folículo se está formando, el antro forma un folículo. Esto es un líquido que más adelante, cuando revisemos el ciclo ovárico, ese folículo o líquido folicular va a producir progesterona en la segunda parte del periodo menstrual o del ciclo ovárico. Y ya con esto nacen las niñas y quedan ahí en ese periodo de
latencia hasta la pubertad. Bien, aquí vemos, les decía que antes del folículo primario está el folículo primordial, que lo acabamos de ver, ¿sí lo ven? Aquí lo mencionaba. El folículo primario, rodeado de células epiteliales planas, recibe el nombre de folículo primordial. Muéstrenlo. Aquí está. Folículo primordial. Es este folículo primario con un antro de líquido y rodeado de células planas epiteliales. ¿Listo? Para transformarse de folículo primordial a folículo primario, ¿qué cambios notan ustedes? Ok, ¿qué pasa con ese epitelio? Se vuelve un epitelio, deja de ser un epitelio plano escamoso a un epitelio cúbico y posteriormente cúbico estratificado. ¿Ok? Entonces es una gran diferencia entre un folículo primordial y un folículo primario. A veces uno dice, no, es lo mismo, no. Y vemos que hay rodeado obviamente del tejido propiamente del estroma ovárico, este amarillito que se ve aquí. ¿Listo? Y vemos otro elemento que es esta lámina, digámoslo así, como una lámina basal para todo este tejido. Ustedes saben bien que todas las células se apoyan sobre esta estructura histológica, que es el nombre de lámina basal, pero que a futuro se va a convertir en una estructura que de pronto ya hemos escuchado, la zona pelúcida, la corona radiada. Van a ser estructuras que el espermatozoide va a tener que atravesar, el espermatozoide va a tener que romper para poder generar la fecundación. Bien, entonces, siguiendo con la ovogénesis, en la pubertad dijimos, después de que termina ese periodo de diploteno, en la pubertad se calcula que entre 15 y 20 folículos primordiales empiezan a madurar. ¿Listo? Los otros mueren y muchos empiezan a acumular líquido en su espacio. Este líquido, ¿lo ven? El antro, y por eso se llaman folículos antrales, o es un folículo que está en la fase antral. Y a medida que va desarrollándose, cuando ya desarrolla completamente esta vesícula o este antro, recibe el nombre de folículo maduro o folículo de Graf. Y también de pronto a algunos les recuerda un poco ese término. ¿Listo? Las células de la granulosa, ustedes se dan cuenta, estas células parecen como granos. ¿Listo? Se van a transformar en esto. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces las células de la granulosa se van a transformar en lo que es la teca interna. ¿Qué características tiene esa teca interna? Que van a producir estrógenos, esteroides sexuales también. Y la externa se va a fusionar con el tejido ovárico. Este tejido ovárico que estaba, ¿lo ven? El que está rodeando, el estroma ovárico. Bien. Luego, con cada ciclo ovárico, cada folículo se va a transformar de folículo primario a folículo secundario. Y los demás vuelven y se atrofian, vuelven y se pierden, se estimulan varios, pero solo uno es el escogido, solo uno es el ungido, y es el que termina cumpliendo el ciclo total. Como les mencionaba, a mitad de cada ciclo, no sé si lo recuerden, porque esto es biología, me daban a un tercero primario, a mitad de cada ciclo ovárico hay un pico de hormona luteinizante, que es la responsable de la ovulación, de que se rompa ese cúmulo óvulo, que ya lo vamos a ver ahorita, y ese folículo secundario maduro bote o expulse el ovocito, que ya es un ovocito secundario también ya maduro. ¿Listo? Cuando el pico de LH, que se da más o menos hacia la mitad del ciclo menstrual o del ciclo ovárico, genera ese crecimiento preovulatorio, ese ovocito termina la meiosis 1, que es la que viene pendiente desde el nacimiento. Allá dijimos que empezó y se quedó dormida durante todo el diploteno hasta la pubertad. Entonces el pico de la LH
es el estímulo principal para que ese ovocito termine su meiosis 1 y luego se transforme en ovocito secundario. Y como les decía, una de las características era que la ovogénesis, ¿cuántas células reproductoras daba? Una sola, mientras que la espermatogénesis daba 4. ¿Por qué? Porque los otros, aquí dice, se forman 2 células de tamaño desigual y solo una es la que es funcional para reproducción y la otra se transforma en los cuerpos polares. ¿Listo? Una es el ovocito secundario, que es el que se va a permitir o se va a prestar para la fecundación, pero la otra sí ya no tiene capacidades reproductivas y se atrofia, involuciona para convertirse en un cuerpo polar. ¿Bien? Luego dijimos que terminó la meiosis 1 y arrancó la meiosis 2. ¿Y esa cuándo se termina? Porque tiene que acabar. Todo lo que empieza acaba. No es nada sin terminar. La meiosis 2 termina cuando el ovocito es fecundado. Solo cuando se fecunda el ovocito se produce la terminación de la meiosis 2. O sea que si no hay fecundación, lo que se expulsa son ovocitos secundarios con una meiosis 2 a medias, sin terminar. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos algunas gráficas que nos muestran la evolución de un folículo. Vemos la fase antral, que como su nombre lo dice, es formar esta gran cavidad llena de líquido antral. Aquí vemos las células de la teca externa y de la teca interna. Miren que las células de la granulosa terminan conformándose en teca interna, que ya lo habíamos visto, y la teca externa se fusiona con el estroma ovárico, decíamos, ¿no? Y miren que dentro del proceso de maduración, el ovocito es ubicado hacia una de las esquinas, hacia uno de los bordes de este ovocito. Esa ubicación, que ya esto es un ovocito secundario, esto es un folículo del grafo, recibe el nombre de cúmulo o óforo. ¿Listo? Porque óforos quiere decir ovario. Eso cuando le sacan los ovarios a una mujer se llama oforectomía. ¿Listo? Entonces se ubica ahí. Y aquí es donde termina la meiosis 1, cuando viene el pico de LH lo que hace es debilitar y estimular con los receptores de LH que va a tener este folículo, debilitar esta teca interna y permitir entonces la expulsión de ese ovocito. ¿Qué pasa con esto? Ya lo miraremos en la próxima semana, pero básicamente esto se va a convertir luego en el cuerpo lúteo, que es el principal productor de progesterona para garantizar la viabilidad del endometrio en caso de que haya una fecundación. Si no, involuciones se transforman en cuerpo albícalis y ya desaparece. Bueno, en cuanto a la espermatogénesis, tenemos ahí algunos elementos muy similares a los que hemos visto con la ovogénesis. Es comenzar la maduración del esperma, que empieza en la pubertad. La ovogénesis sí dijimos que empezaba desde antes del nacimiento. Y es convertir una espermatogonia en un espermatozoide o un espermátide madura, la tienen algunos textos. Da lo mismo. En el proceso de espermatogénesis, muchachos, hay unas células bien importantes y son las responsables de que este proceso se lleve a cabo. Que son, y yo no sé por qué estas sí tienen nombre y las de hasta en eso, ¿no? Bueno, que son las células de Sertoli y las células de Leydig. Yo no sé si las han escuchado, o es la primera vez, de pronto pues vamos a ver. Vamos a revisar primero las células de Sertoli. ¿Cuál es su papel? Cuando un varón nace, al nacer las células primordiales, están recubiertas por estas células de Sertoli. Estas células de Sertoli también conforman el epitelio que va a tapizar los túbulos seminíferos. Pero esos túbulos seminíferos solo se forman en la pubertad. Antes de la pubertad, eso no es un tubo, eso es un cordón. ¿Cuál es la diferencia entre un tubo y un cordón? Dice, el uno sirve para amarrar los zapatos y el otro no. Que el cordón es algo macizo. El tubo es como el pitillo, tiene una luz. En la pubertad, ese cordón que era el originario conducto de Wolf, ¿recuerdan?
y que daba origen al a lo que a futuro iba a ser el epidismo y la masa deferente, antes de la pubertad es una estructura maciza. En la pubertad genera una luz para que pueda comunicar el transporte de los espermatozoides hacia la uretra y puedan ser expulsados. Antes no. Por eso antes el niño no tiene poluciones ni nada de estas cosas. ¿Bien? Solo hasta que llega a la pubertad. Entonces, ¿esto sería después de la pubertad? Sí, claro. ¿Qué? Que antes de la pubertad solo son cordones sexuales. ¿Cómo dice? O sea, dice, antes de la pubertad los cordones sexuales se transforman. Ah, sí, tiene toda la razón. Discúlpeme que ahí hay un errorcito. ¿Listo? Antes de la pubertad, el cordón sexual es una estructura maciza, que no tiene luz. ¿Ok? Después, ya con el efecto de la pubertad, se genera o se transforma en túbulo seminífero. Muy bien, ¿listo? Y ahí es donde empieza, dentro de la célula de Sertoli, a transformarse en espermatogonias tipo A. Hay varios tipos de espermatogonias. Hay unas espermatogonias claras, hay otras espermatogonias oscuras, luego viene una espermatogonia tipo B, pero básicamente nos interesa es acordarnos de que lo primero que hace una espermatogonia dentro del proceso es transformarse a una espermatogonia tipo A. Y solo la presencia de espermatogonias tipo A nos da pie para poder decir que se ha iniciado el proceso de espermatogénesis. Bien, luego vienen divisiones que van a traer como consecuencia la producción de espermatogonias tipo B y finalmente los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios luego se transforman en espermatocitos secundarios y luego los espermatocitos secundarios se transforman en espermatozoides. Eso es como, entonces, ¿cómo es? Espermatogonias tipo A, espermatogonias tipo B, espermatocito primario, espermatocito secundario y luego espermatozoides. Bien, aquí tenemos una lámina que nos muestra, aquí dice que es una sección transversal de un cordón sexual, ¿no? En un recién nacido. Vemos cómo las células de Sertoli y algunas células primordiales, porque aquí ya no podemos todavía hablar de espermatogonias, porque eso solamente se da en la pubertad, está en una estructura completamente cerrada, ¿no? No hay luz al interior. Aquí se supone que se tiene que generar una luz. Aquí vemos un corte de esto ya es un túbulo seminífero, la luz queda hacia acá. Recuerden que el proceso de maduración desde la espermatogonia va desde esta lámina basal, que es la parte periférica, la pared de ese túbulo, hacia la luz. Y en la luz caen los espermatozoides y son expulsados entonces al exterior. El otro elemento que quiero resaltar de esta lámina es, yo les decía que las células reproductoras o los gametos también se producen por mitosis en sus primeros estadios. Y aquí vemos cómo hasta el estadio de espermatocito primario, aquí vemos espermatogonia tipo B, o sea que antes estaba la espermatogonia tipo A, hasta aquí vienen divisiones de tipo mitótico, es decir que esta célula tiene un número de carga cromosómica diploide. Del espermatocito tipo 1, oígase bien, del espermatocito primario al espermatocito secundario se produce la primera división meiótica. Del espermatocito primario al espermatocito secundario. Y luego del espermatocito secundario al espermátido se lleva a cabo la segunda división meiótica. Aquí no hay tiempo de que actúe la LH ni la fecundación, porque el que va a hacer la fecundación es este personaje. O sea, este ya tiene que llegar completamente terminadas sus dos meiosis. El otro diferencial o el otro elemento importante que tienen que diferencia la ovogénesis de la espermatogénesis. ¿Listo? Bueno. Aquí les traje esto básicamente para recordarles, pero no se maten la cabeza con eso, que la espermatogonia tipo A tiene varios
varias clasificaciones. Tenemos la espermatogonia tipo A oscura, pálida, luego viene el espermatogonia tipo B, luego el espermatocito primario, el espermatocito secundario y la espermátide primaria. Acordémonos de la espermatogonia, ¿listo? La tipo A, la tipo B, espermatocito primario, secundario y espermátide. La espermátide, a pesar de que pues ya es la fase final, porque ¿dónde ocurre la segunda división meiótica? Aquí, del secundario a la espermátide. Aquí ya este personaje quedó listo para pintura, como dicen. Aún así, él tiene que sufrir un proceso de adecuación y de maduración que incluso termina en el epitelio vaginal. Ya lo veremos en su debido momento. Él tiene que mejorar un poquitico su aspecto, porque ahí está como medio feíto. Entonces tiene que mejorar su aspecto, tiene que perder citoplasma, tiene que generar una cola, tiene que generar una cabeza, tiene que generar una acrosoma, tiene que esta pieza media o cuello, ¿listo? Porque tiene una característica que tiene un alto contenido de mitocondrias para producir energía y facilitar el movimiento de ese flagelo, ¿listo? Entonces ya esto es como el espermatozoide propiamente dicho. La fase final, que es la que les acabo de mencionar, recibe el nombre de espermiogénesis. Ya la miraremos aquí. Ya hablamos de las células de Sertoli. Ahora nos falta hablar de las células de Leydig. ¿Cuál es la función de las células de Leydig? Entonces aquí nos dice, oiga, la espermatogénesis también está regulada por hormonas hipoficiarias como son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Pero la función que van a cumplir a nivel del ovario es muy diferente a la que cumplen a nivel del proceso de espermatogénesis. Entonces me dice, mire, las células de Leydig lo que hacen, gracias a la acción de la LH, las células de Leydig tienen receptores para esta hormona hipoficiaria, es que estimula la producción de testosterona por parte de las células de Leydig. ¿Listo? Y esta testosterona va a ir a unirse a las células de Sertoli, y como en las células de Sertoli es donde se está llevando a cabo el proceso de espermatogénesis, pues va a permitir la maduración de esas espermatogonias en espermátidos. ¿Listo? Entonces, tiene que generarse esa participación o coparticipación de las células de Leydig. Las células de Sertoli no hacen solas ese proceso de maduración. Y para que la célula de Sertoli pueda recibir la acción de esta testosterona que está producida por las células de Leydig, entonces el efecto o la razón es que la folículo estimulante hace que la célula de Sertoli produzca receptores para esa testosterona, porque nada sirve que la célula de Leydig produzca esa testosterona y cómo llega al interior de esa célula de Sertoli para que favorezca el proceso de la espermatogénesis. Bien, la espermiogénesis es un término ya muy particular, es muy específico, o espermioteliosis, también lo conocen así en algunos textos. Es el mecanismo o son las reacciones o hace referencia a los fenómenos que ocurren en una espermátide para convertirse ya en un espermatozoide completamente maduro, y que incluyen dentro de ellas formar el acrosoma. Ya se los había mencionado, este es el acrosoma, esta parte inicial que, como su nombre lo dice, tiene gran cantidad de enzimas proteolíticas, de acrosinas, que son las que va a necesitar para romper la corona radiada, y la zona pelúcida, que ya habíamos visto, es las que van a estar envolviendo el ovocito para que pueda hacerse la fecundación. Debe condensar el núcleo. Este núcleo tan grande no puede ser así. Entonces lo condensa en una pieza aquí junto con la pieza del acrosoma, en una estructura sumamente compacta, ¿no? Reduce o condensa el núcleo. Forma el cuello y la parte media, que, como les decía, tienen que producir alta energía para que mueva la parte final, que es la cola. Y la cantidad de citoplasma que tiene que eliminarlo.
Ustedes ven que el citoplasma de toda esta célula quedó reducido única y exclusivamente acá. ¿Listo? Bien. Para terminar, entonces, algunas alteraciones, ya se despertaron todos. Para terminar, entonces, algunas alteraciones que podemos nosotros encontrar en los, como todo. Pues aquí vemos usualmente lo más normal, lo más frecuente, pero se pueden presentar algunas alteraciones, como es el caso de que se produzcan folículos primordiales múltiples, folículos primordiales con 2 o más ovocitos. Acabamos de ver que el folículo primordial y el folículo primario y el folículo de Graf tienen solo un ovocito. El resto tienen que ser líquido, las células de la granulosa, la teca, bueno, ese poco de cosas. Aquí observamos que se pueden presentar entonces folículos primordiales con 2 ovocitos o con 3 ovocitos. Entonces trae como consecuencia una ovulación múltiple. Entonces, este señor tiene los receptores para LH y durante el pico de LH que se produce hacia el día 14 del periodo ovárico, la LH llega y este ovocito lo que hace es reventar y expulsar los ovocitos que tienen dentro. Pues normalmente debería ser 1, pero puede ser que vengan 2, pueden ser que venga 3, a veces aquí trillizos, quintillizos y de cuánta cosa. ¿Listo? Ahí es donde entonces ya no hay un solo ovocito esperando ser fecundado, sino que pueden haber 2 o más. Y ahí viene pues la razón de los embarazos múltiples. ¿Listo? Entonces el embarazo múltiple, ¿quién lo determina? La mujer. El antecedente de embarazo múltiple es por parte de la mujer, que es la única que puede producir varios ovocitos, porque son millones los espermatozoides. Y no es que el papá es hermano gemelo, bueno, hay que hablar con la mamá, ¿no? Porque él per se, él deposita sus 3, 4, 5, 20, 30 millones de espermatozoides, y eso es lo único que, si apenas hay un solo ovocito, de mala, solamente sale uno. O sea, es más determinado por la ovulación múltiple o la tendencia que tenga la mujer a generar ovulaciones múltiples. Depende. Usualmente puede ser, o sea, un espermatozoide va a fecundar pues un solo ovocito. Se supone que debe ser único porque luego se genera una reacción de zona que impide que otro. Pero se puede presentar incluso también que esa reacción de zona no sea completamente efectiva y haya incluso polispermia, así se denominaría. ¿Listo? Pero usualmente lo que encontramos es que no, ya miraremos eso cuando hablemos de los embarazos monocigóticos y los embarazos disigóticos, cómo es que se presenta esa situación. Pero en términos generales debe ser un solo espermatozoide que fecunde un solo óvulo. ¿Listo? Igual, si se fecundan 2, solo uno tiene que llevar la primacía y generar el pronúncio. Porque si se fusionaran los 3, eso es inviable. Sería 23 por 3. ¿Cuánto da? 29. ¿Listo? Eso sabrá Dios que puede hacer. Bueno, muchos saben. También podemos encontrar alteraciones en la formación de los espermatozoides. ¿Listo? O espermátides. De pronto un espermatozoide con 2 cabezas, más inteligente que los otros. ¿Listo? Este con 2 colas. O de pronto, más rápido, ¿sí? Tiene turbo. Este con una colita más cortica. Este con una ausencia o un exceso de núcleo y de citoplasma, es decir, no hubo condensación adecuada de ese citoplasma y de ese núcleo. O este que se pasó de maracas y condensó demasiado el núcleo, el citoplasma, y pues ojalá llegue algo ahí, ¿no? Entonces son alteraciones que van a causar o van a tener como consecuencia pues alteraciones en el proceso reproductivo. Entonces siempre que una pareja no puede tener hijos, a veces siempre solamente no es problema de la mujer y le hacemos los exámenes, pero se nos olvida que este negocio es de 2. Y a veces después de que se han hecho muchos exámenes y entonces no se le ha hecho al papá, y el papá empieza a presentar o poca cantidad de espermatozoides o espermatozoides que no son funcionales.
y ahí puede ser la razón de la falta de fecundidad. Listo, muchachos, ha sido un gusto. Nos vemos el próximo viernes, evaluación en los